Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Salomón. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, al igual que por internet en las diversas redes sociales de retransmisión tanto de la estación como de Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de temas jurídico-financieros con énfasis en materia antilavado, pero desde la perspectiva global y las recomendaciones de Gafi, que es este grupo de acción financiera internacional derivado de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y que fundamentalmente se dedican a crear modelos de interacción para recomendar normas a los países para el acto correspondiente, en este caso, los temas de antilavado y, en su caso, prevención del lavado del financiamiento al terrorismo, perdón. Y en su caso, bueno, pues este año ha tenido mucha actividad Gafi. Cabe mencionar, hoy en día es presidido por una mexicana, y en su caso, bueno, pues desarrollan estos modelos que ha ido escribiendo México desde el año 2011, donde precisamente nació la ley antilavado en nuestro país y que ha venido evolucionando en una serie de reformas, que incluso hay unas recientes de las que desarrollaremos más temas en las siguientes semanas. Pero ahorita nos vamos a abocar en este programa pues al tema propiamente internacional, ¿no? Primer tema, un documento denominado Esquemas Complejos de Financiación de la Proliferación y Evasión de Sanciones, publicado el 23 de junio de 2025 y que se encuentra en el portal Gafi. Bueno, pues básicamente es un informe que detalla las amenazas cambiantes al sistema financiero global que plantean las entidades que intentan adquirir materiales y financiación para programas de armas de destrucción masiva, a menudo eludiendo las medidas restrictivas internacionales. Y aquí cabe mencionar lo siguiente: esto no es un tema nada más de cultura general y algo que pasa ya lejos de nuestro país, en Medio Oriente, por ejemplo, sino realmente es un tema que tiene muchos vínculos con las actividades criminales y, por supuesto, incluso también con las actividades informales, no necesariamente de orden criminal o materia penal. Y entonces, si bien estamos hablando de armas de destrucción masiva que suenan a bombas nucleares, lo cierto es que esto puede estar vinculado al trasiego de armas, de drogas, de movimientos financieros entre estos grupos, e incluso trastocando el sistema financiero ordinario e incluso el evolucionado de las tecnologías como las criptomonedas. Por lo mismo, la temática no debe de irse de nuestro enfoque como empresarios, porque al final del día, lo cierto es que son temas que eventualmente, sin tener ninguna intención de vincularlos con ello, puede estar trastocando a nuestro banco, puede estar trastocando a nuestros proveedores o a nuestros clientes. Y si no estamos atentos y luego vemos cómo se implementan reformas jurídicas para nuestro país imponibles y cumplibles, pues entonces vienen los problemas. Por otro lado, también podemos hacer el planteamiento crítico de políticas públicas en función de tener una recomendación, y México de repente, como suele hacerlo con este tipo de asuntos, hace fórmulas de leyes exuberantes, mucho más costosas de cumplir y obviamente generando un conflicto para el empresario mexicano. Bueno, ¿qué dice entonces el estudio? Las operaciones de financiación de la proliferación exhiben altos niveles de sofisticación, basándose comúnmente en estructuras corporativas estratificadas, como pueden ser los grupos empresariales, que es una fórmula legal para operaciones legales normales, muy ideal para cuando las empresas van creciendo, dividir en eslabones de actividades económicas, por ejemplo, a partir de clasificaciones CIAN, las diferentes empresas que puedan pertenecer a un grupo empresarial. Pero el tema es que también usan este tipo de esquemas los que ejercen estas actividades antisociales, como mínimo decirlo.
Por ejemplo, sociedades fachadas, empresas interpuestas y una compleja red de intermediarios en terceros países para enmascarar titularidad real o verdadero propósito de transacciones. ¿Cuántas veces no se abren sociedades y de repente ya deja de utilizarse o tiene algún problema fiscal y se soslaya, se abre otra y se queda ahí en el limbo? Bueno, empiezan a convertirse carne de cañón para efectos de empresas fachadas para actividades irregulares. Estas entidades operan a nivel mundial explotando jurisdicciones con controles débiles en materia antilavado de dinero y contra la financiación y proliferación de la financiación del terrorismo. Ojo, en México tenemos legislado y exuberantemente legislado la materia antilavado que no incluye la materia de financiación al terrorismo. Y eso es terrible porque además acabamos de hacer la reforma en julio y sucede que no lo metimos cuando además sí venía la iniciativa, ¿no? Un método de evasión persistente y preocupante implica la explotación del comercio internacional, destacando el falseamiento de factura comercial, el trade misinvoicing y la falsificación de documentación. Esto incluye discrepancia en documentos financieros, comerciales y de envío, como alterar el tipo, valor, peso o destino de las mercancías, para eludir por parte de las aduanas y las autoridades financieras las revisiones correspondientes, que, si lo equiparamos a la actividad ordinaria y exportamos recurrentemente producto, exportamos virtualmente, importamos, manufacturamos, volvemos a exportar, hablo de maquilas, hablo de empresas de maquilas y, por supuesto, empresas ordinarias, pues tienen esos esquemas y también tienen esos errores, a veces de buena voluntad o de buena fe, pero ciertamente errores. Y en ese contexto te empiezan a equiparar. Y tú no estás haciendo nada, absolutamente nada que ver con el mundo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero la legislación te equipara. El documento resalta tácticas específicas como el disimulo del origen de los bienes mediante la fijación de etiquetas de terceros países y el uso de proveedores de terceros países que subcontratan la fabricación sin notificar a los clientes. Sabemos, vamos a pensar, el celular es manufacturado en diferentes países, sus diferentes partes. Pero uno cuando compra la marca X, Y o Z, pues no es un tema que tú tengas conciencia. Tú ves Made in China, Made in Taiwán, Made in Corea, Made in México y se acabó. No es más. Pero en realidad el producto no fue hecho nada más y exclusivamente en ese país en la mayoría de las ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones. Y entonces, de nuevo, una operación normal, ordinaria y estable, vamos a pensar, empieza a parecerse a una operación criminal. No por culpa, sino porque hay atractivo en la eficiencia productiva que genera realizar estas operaciones de esa forma. Y entonces aquí viene un razonamiento de por qué tan exuberante las normas fiscales y antilavado. Claro, México lo usa más para efectos fiscalizadores y de su conducta política medio chafa, pero al final del día tiene sentido entender que las recomendaciones Gafi van por este sentido. Van con el objetivo de eliminar la depredación fiscal y, por supuesto, el aliento a las actividades irregulares criminales. En el sector marítimo, por ejemplo, la evasión se facilita mediante la alteración física de buques para oscurecer sus identidades y permitirles operar bajo falsas pretensiones. Además, el cambio frecuente del pabellón de registro de un buque se utiliza como método táctico para ocultar la propiedad y el movimiento. El primer punto de este párrafo, eso que le llaman guachicol de combustible y fiscal y no sé qué cosas raras, ahí está. Y yo estoy seguro que los que lo hacen no quieren que exploten bombas ni aviones en contra de edificios. Simplemente lo hacen por quedarse con dinero. Pero su actividad ya irregular y ilegal dentro de México también empieza a equipararse a la irregular y criminal global. Otra vulnerabilidad clave identificada es la explotación de zonas libres de comercio, las cuales son usadas para oscurecer el origen y movimiento de artículos sensibles, complicando los esfuerzos de debida diligencia y aplicación de la ley por parte de reguladores globales. El movimiento de artículos de lujo también se destaca como una característica a menudo implicando cambios rápidos entre compradores nuevos, envíos frecuentes a almacenes centralizados o a terceros países. Primer punto, la parte de zonas libres de comercio. No las tenemos propiamente en México, digo, por ahí hay unos cuantos decretos y esto de los polos del bienestar que pues no termina de amarrar, pero ciertamente tenemos IMEX. Y si bien no son una zona libre de comercio en términos geográficos, se ubica una bodega para importar
sin pago de impuestos, determinados insumos, reproducirlos y exportarlos. Y es una operación legal, normal y ordinaria, que además no genera muchos beneficios. Pero, ojo, empiezan a ser usados esos esquemas por estas actividades criminales. La exuberancia normativa puede traer como consecuencia la implicación de que ahí está el origen. Y de nuevo, estoy seguro, por la manera en que se legisla en México las cosas, todas maltrechas y urgentes, que muchas veces tiene más un ánimo recaudatorio que otra cosa de prevención de financiamiento del terrorismo, pero al final del día ahí está la justificación. Las instituciones financieras deben permanecer atentas a indicadores de alerta como actividad financiera sustancial no relacionada con el propósito comercial declarado o el uso de efectivo en transacciones de productos industriales, que a menudo señala actividades ilícitas subyacentes. Las operaciones industriales en México no tienen ninguna lógica de que ocurran con medios de efectivo. Tienen que ser todas en medios de transferencia electrónica. Sin embargo, sobre todo los proveedores de menor dimensión, por aquello de registro de proveedores, urgencia de la operación, etcétera, etcétera. Evitarlo ayuda a disminuir el riesgo de recaer en estos esquemas que, de nuevo, está escrito, es un escrito de investigación, un llamado específico para crear normas, pero precisamente entendiendo el espíritu del argumento, pues podemos ayudar a prevenir el argumento normativo en términos de sanción, ¿no? Puntos conclusivos. Los esquemas de financiación de la proliferación del terrorismo se caracterizan por el uso de entidades legales complejas y estructuras comerciales estratificadas. La herramienta de evasión principal es la explotación del comercio mediante el falseamiento de facturas y falsificación de documentos de envío. Facturas falsas ya vienen plenamente reconocidas en la ley para 2026. El tema de carta de porte, el tema de materialidad de las operaciones, etc. Las sanciones internacionales se eluden mediante prácticas marítimas sofisticadas, incluyendo el ocultamiento de identidad de buques y el cambio de pabellón de registro. La explotación de zonas libres de comercio representa la vulnerabilidad significativa para el movimiento ilícito de artículos sensibles y fondos. Las instituciones financieras deben reforzar la supervisión de sanciones y debida diligencia de la financiación del comercio y transparencia de la titularidad real. ¿El beneficiario controlador me suena? El panorama de riesgo general exige un compromiso global con medidas de antilavado contra el financiamiento del terrorismo más sólidas y una mayor vigilancia y regulación. Así las cosas, la temática de origen en términos justificados teóricamente, ahí está en este tipo de documentos que vamos a estar analizando hoy. Veremos más adelante los temas normativos, pero el punto en concreto es que hay un razonamiento real que se busca tras de la creación de estas normas e imposiciones. Cabe mencionar que el próximo jueves estaremos teniendo un evento por la mañana por parte de la NADE Sección Chihuahua, en donde tendremos un panel por 3 expertas de primer nivel que precisamente hablarán de estos temas. Yo voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Chihuahua, convoca al evento Actualización Legal y Económica 2026, Política Fiscal, Compliance y Comercio Global. Jornada de análisis con expertos en materia fiscal, aduanera y económica. Conoce las reformas más relevantes que marcarán el rumbo empresarial y jurídico del próximo año. Jueves 23 de octubre de 2025, de 8 a 11 a.m. Evento híbrido. Desde Ciudad Juárez en el restaurante Champa Prime. En la ciudad de Chihuahua en el Club Campestre. Y disponibilidad de acceso virtual. Panel 1. Reformas a la ley antilavado. Con Alondra de la Garza, socia en Sages Saints Grant Thornton. Ana Isabel Merá Ceballos, socia de Key Firm. Isa Ara Ninet Rodríguez González, abogada en México Legal. Panel 2. Reformas aduaneras y de comercio exterior. Con Cristian Alexander Aro Cebares, presidente de Hayes Law. Juan Carlos Valle Zavala, abogado de Baker McKenzie. Y Hugo Manuel Gaitán Muñoz, abogado de Exendi Abogados. Panel 3. Paquete Económico de Gobierno 2026. Con Marcela Gardea García, abogada especialista en litigio fiscal. Y Alejandro Sandoval Murillo, abogado y economista de la firma Solo Negocios. Informes en el teléfono 614-465-0034.
Evento con 3 puntos de educación jurídica continua para la certificación ANADE. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire, puntualizamos. Estos temas de Gafi son recomendaciones a partir de este tipo de investigaciones. Lo que le comenté es un resumen del documento principal que está en la página de Gafi. En función a ello, se van girando las recomendaciones y los modelos normativos, y entonces México o cualquier otro país adscribe o no toma la recomendación. Y en su caso, bueno, pues México ha sido muy exuberante en el asunto, ¿no? O sea, tomamos la recomendación y luego la exageramos al extremo, porque así son nuestras autoridades exageraditas, ¿no? Y lo cierto es que también hay otro tipo de razonamientos culturales. Por ejemplo, un planteamiento es ir evitando el uso de efectivo en ciertas operaciones que son usuales para los agentes que se dedican al lavado de dinero. Bueno, pues se hacen restricciones planteadas por Gafi y México llega y restringe de manera absoluta, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿por qué? En México, por ejemplo, tenemos un gran problema del efectivo y la falta de bancarización, y eso pudiera ayudar inferidamente. Creo que no es la forma. O sea, está la teoría del garrote y la zanahoria, ¿no? Te doy una zanahoria como algo atractivo para que agarres, vamos, de una perspectiva propositiva, para que agarres el proceso, como la bancarización, o te doy un garrote y a la fuerza te impongo que lo hagas. Creo yo más en la zanahoria que en el garrote, pero pues nuestras autoridades, sobre todo las fiscalizadoras, son plenamente amantes del garrote a golpes al contribuyente. Vamos a regresar al 1300 y ahora nos vamos con otro documento de Gafi, pero este es derivado de una reunión entre Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, y Moneyval, que es el Comité de Expertos del Consejo de Europa para la Evaluación de Medidas contra el lavado de dinero y financiación al terrorismo. Esta se celebró el 13 de junio de 2025, fortaleciendo las medidas regulatorias globales contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo y la proliferación, incluyendo modificaciones a las normas de pagos transfronterizos y las actualizaciones de las listas de jurisdicciones monitoradas. Ojo con el tema, porque pues es en Europa y podemos decir, pues a mí qué. El punto es que empiezan a plantear argumentos normativos a los sistemas de pagos. Y los sistemas de pagos, por otro lado, empiezan a ser incentivados por medio de los elementos descentralizados que ofrece las estructuras de blockchain a través de las criptomonedas, y enfáticamente, de manera acelerada y quizá descuidada, por el gobierno de Estados Unidos, y paralelamente con investigación seria por parte del Banco Internacional de Pagos y la Reserva Federal de Estados Unidos, e incluso el Banco de México, entre otros bancos centrales. Entonces, o sea, por un lado se quiere control para evitar delitos de alto impacto como el lavado de dinero y el terrorismo, y por otro lado se quiere liberar todo, ¿no? Entonces hay que ver los planteamientos, porque eventualmente la norma podría imponer que no son válidas las operaciones con criptomonedas. Imagínense semejante locura, ¿no? O que siendo válidas tienes que estar a fuerza transparentándolas con actos o reportes extraordinarios por encima de lo que haces cuando pagas en efectivo o con sistema financiero ordinario. Bueno, vamos a ver qué dice el reporte. La plenaria conjunta entre Gafi y Moneyval congrega a la red global de más de 200 jurisdicciones y organismos observadores. Temas técnicos y de política urgentes relativos a la integridad del sistema financiero internacional. Entonces, no es un tema de Europa, es un tema global. 200 jurisdicciones en el planeta. Es un lío saber cuántos países hay, porque hay quienes reconocen más países que otros, como ONU, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, la FIFA, la Organización Internacional de la COI, el Comité Internacional de las Olimpiadas, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien tiene su número de países, pero bueno, más o menos son 200. Entonces, más o menos todos se juntaron en esta reunión con Moneyval y con Gafi y están atentos a la temática. Los temas principales se centran en los riesgos cambiantes en lavado de dinero, financiación al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Un resultado primordial fue las modificaciones a las normas Gafi tras una extensa consulta de las partes interesadas. O sea, Gafi no nomás es un grupo de académicos que dicen, se me ocurre que hagamos esto o aquello. No, hacen investigación y crean sistemas normativos internalizados que a la postre se convierten en imponibles a los miembros de su organismo matriz, que es la OCDE. Entonces, México es parte de la OCDE, tiene que escribir normas Gafi. Quizá
con dimensiones en ciertos alcances, pero tienes que adscribirlas. Muy diferente a cómo, por ejemplo, manejamos con los temas de la Organización Internacional del Trabajo, que pertenecemos, pero no estamos obligados a cumplir. Y pues apenas recientemente hemos firmado algunos convenios o los hemos ratificado ante el Senado y por lo tanto ya son norma firme cuando tienen 30 años firmados en términos internacionales. Entonces, con Gafi es un poco más obligatorio, por eso vemos estas reformas. Ahora, la de julio no necesariamente de manera exclusiva se basa en estos argumentos, sino en un trasiego de argumentos que vienen con años atrás haciendo evaluaciones a cada país conforme al tema de cumplir o no cumplir. Bueno, estos cambios están específicamente diseñados para mejorar la seguridad de los mecanismos de pagos transfronterizos, o sea, tema de sistema de pagos, llámese SPEI, TEF, SWIFT, ¿qué más? ABA y los nuevos que están inventando China y Rusia, que yo no sé qué tanto cumplan esas cosas. Y por supuesto, eventualmente entrará el tema de criptomonedas, ¿no? O sea, eso délo por descontado que va a ocurrir, no es optativo, ¿no? No tendría lógica que fuera optativo. Bueno, la reunión marcó un hito procedimental significativo con la adopción del informe de evaluación mutua de Letonia, no nada más del país Letonia, sino que se hizo en lo general, que se hizo entre el Consejo de Europa y Moneyval. Esta es la primera evaluación completada bajo la nueva ronda de evaluaciones Gafi, la cual pone un énfasis considerablemente mayor en la medición de efectividad demostrable del régimen antilavado de dinero, o también contra la financiación del terrorismo de un país, más allá del mero cumplimiento técnico. Y esto es un tema crucial, y le explico, en mi opinión, cuál es el razonamiento. Una cosa es que me digas, oye, no puedes comprar casa con dinero en efectivo. No sé, creo que el umbral era como 900,000 pesos aquí. O sea, si tú ahorita vas y compras una casa que vale 2 millones de pesos, puedes pagar 900,000 pesos en efectivo y el resto tiene que ser con algún mecanismo de medio financiero, como una transferencia, un cheque, un tarjetazo, lo que gustes, ¿no? Pero financiero trazable. Del sistema financiero. En mi opinión, no entraría en las criptomonedas, hay que verlo con un notario. Ahora bien, esa es una restricción. Esa restricción, pues, busca evitar que alguien que quiere lavar dinero pague los 2 millones con dinero en efectivo, pero se puede 900,000. Entonces dices, bueno, pues tengo 1 millón ahí y quizá muevo otras formas el dinero y lo logro insertar en el sistema financiero y pues pago 900 en efectivo y 1.100.000 en sistema financiero. Pero ya lo lavé. O sea, no se evitó el lavado de dinero, simplemente se aletargó, se complicó, incluso se le incrementó sus costos inherentes, pero no se eliminó. Ese es el problema de la efectividad de las normas. A ver, hay un semáforo, se pone en verde, en amarillo y en rojo. Y en rojo te tienes que detener y en verde puedes continuar y en amarillo está preventivo, se supone que te tienes que detener, o si ya vas avanzado, pues continuar con precaución. Bueno, suponiendo que estoy bien con esa interpretación de lo que es un semáforo, y nadie pela el semáforo y se lo pasan en cualquier color, el semáforo existe normativamente, el argumento normativo está, pero la efectividad de la norma no existe. No se cumple la norma. Es el planteamiento de la revisión de Letonia. A ver, están las leyes, por ejemplo, en México, pero la pregunta es, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿O sigue ocurriendo lavado de dinero? Según los números, según la división de los cárteles, según el crecimiento constante de las drogas en México y en el trasiego al exterior, no solo no se cumple, sigue creciendo. La plenaria revisó y emitió declaraciones actualizadas relativas a las jurisdicciones de alto riesgo, que se caracterizan por presentar deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes contra lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Ojo, otro tema no es vinculado de manera estrecha, pero sí de alguna forma. Por ejemplo, el tema vinculado a las remesas. Los mexicanos en el exterior mandan remesas a los mexicanos en México, a sus familiares. Bueno, se ha hablado en algunas críticas que hay mucho lavado de dinero ahí. Y
quienes han estado más cerca de la autoridad, incluso ya no estando trabajando en la autoridad, dicen, no, no es cierto, hay muy buenas normas que existen para evitarlo. Pero luego los críticos dicen, pues sí están las normas, pero la revisión eficaz no existe. Y señalan, por ejemplo, cómo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, teniendo la obligación de hacer las revisiones y auditorías correspondientes, en vez de hacer el X número sobre el número tal de operaciones financieras en el país o de instituciones financieras, solo hacen una proporción menor por falta de personal, presupuesto, capacidad instalada y activos para realizarlo, sistemas. Entonces, tienes la ley, pero no revisas. ¿Qué pasa? No se cumple. Gafi reitera su llamado a todas las jurisdicciones miembros que apliquen debida diligencia intensificada contra esos países que no cumplen o que no tienen el cumplimiento eficaz. Y en los casos de riesgo grave se implementen contramedidas formales para salvaguardar la estructura financiera global de riesgos criminales que emanan de ellos. Por ejemplo, ahí sí tiene todo mérito, aranceles. A tu país X que no cumples, que no tienes ley o que no revisas nada, pues ¿qué crees? Te voy a poner aranceles. Ojalá que a México le pusieran una amenacita de ese tipo en el TEMEC. Oye, México, tienes que ser más eficaz en la revisión, porque te están metiendo goles a diestra y siniestra. ¿Qué hubo? Le meterían presupuesto al SAT y en vez de tener a los empleados ahí sin pagarles bien, le meterían dinero a Fiscalía, a la UIF, al Poder Judicial, pues a punta de garrotazo, sí, ¿no? Porque a punta de zanahoria no lo han hecho. Nos imponen normas, nos restringen a los operadores normales y además legales. Pero no se detiene el lavado de dinero. Ya olvides el financiamiento del terrorismo, pues ni siquiera hay legislación. También se proporcionó la actualización sobre la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, una lista gris, con colaboración, que tiene colaboración activa con Gafi para abordar deficiencias estratégicas identificadas en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación. Esos plazos acordados. Hay países que quizá no están al día, pero empiezan a trabajarlo. Probablemente México en algunos alcances. 3 jurisdicciones completaron exitosamente sus planes de acción y demostraron avances suficientes. En consecuencia, Croacia, Mali y la República Unida de Tanzania ya no están sujetas al monitoreo intensificado Gafi. O sea, podemos haber diferencia, ¿no? México no está en esa lista, pero, así que seamos muy eficaces, bueno. De repente se usa más la UIF para efectos políticos, aparentemente, ¿no? Por el contrario, sus jurisdicciones adicionales fueron incluidas bajo monitoreo intensificado, Bolivia y las Islas Vírgenes, que pertenecen al Reino Unido, en donde también volteas a ver y decir, oye, Reino Unido, impon. Digo, yo no sé la estructura jurídica de la implicación de la reina o del rey respecto a Islas Vírgenes, pero debería haber algo, ¿no? Pero Bolivia y las Islas Vírgenes sí ya empiezan a trabajar en implementaciones para reformas y fortalecimientos de la eficacia de sus marcos. Entonces, como quiera, hay avances. Finalmente, se aprueban enmiendas a las normas Gafi para seguridad de pagos. Se adapta evaluación mutua de Letonia para la efectividad de los regímenes correspondientes. Croacia, Mali y República Tanzania salen de las listas de jurisdicción bajo monitoreo intensificado. Bolivia y las Islas Vírgenes son añadidas a las listas de jurisdicción de monitoreo intensificado, pero con acuerdo, o sea, no es nomás así, a la mala. Y Gafi insta a aplicar debida diligencia intensificada y posibles contramedidas contra las jurisdicciones de alto riesgo. Y nosotros a aprender qué sí debemos de hacer, qué protocolos de control de riesgos debemos de llevar a cabo en nuestras empresas y evitar estos planteamientos extremos que nos podrían aplicar. Vamos a corte, volvemos en segundos. Esto es Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable,
Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y estamos por regresar al aire, todavía no, y nos vamos con otro tema. Pero bueno, otro punto importante, estas plenarias, estas reuniones, estos acuerdos globales fijan los criterios de las normas. Y luego, 1, hace negocios con alguno de esos países, ojo. 2, hace negocios con otros países u otras empresas que tienen negocios con esos países, ojo. Y 3, vayamos al contexto global, ¿no? O sea, si no vemos un parámetro de cumplimiento pleno, vamos a tener problemas. Y bueno, a estar atentos a lo que viene con la reforma antilavado. Todavía faltan algunas reglas, hay cosas ya eficaces, ya vigentes, y hay algunas cosas que faltan con algunas reglas específicas de carácter especial. El jueves, como le digo, próximo, aquí en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, de manera híbrida, tendremos un evento con panelistas allá y aquí, y que se transmite también virtual. Así que, pues, esté atento porque, desde mi punto de vista, trae información muy importante. Es arrendador usted, le pega. Es joyero usted, le pega. Tiene empresas de venta de vehículos, le pega. Construye casas, vende casas, compra casas, le pega. Es abogado y maneja los activos de su cliente, le pega. Es contador y maneja los activos de su cliente, le pega. Es una gran cantidad de agentes económicos con umbrales modificados con estas normatividades nuevas y extras de requerimiento que, si no lo cumplimos, van a venir problemas importantes. Estamos regresando al aire y nos vamos con el tercer tema, y este es el informe Gafi que destaca brechas. También publicado el 20 de junio pasado, es un informe de Gafi que destaca las deficiencias significativas en el marco global para contrarrestar la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva y la evasión de las sanciones. Titulado Esquemas complejos de financiación y proliferación de evasión de sanciones, revela que la comunidad internacional no está implementando de manera efectiva las medidas para prevenir el financiamiento de armas de destrucción masiva. El informe subraya que, a pesar de la grave amenaza que representa la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, la efectividad demostrada de los esfuerzos globales sigue siendo críticamente baja. Específicamente, el informe señala que solo el 16% de los países evaluados por Gafi y su red global demuestran efectividad alta o sustancial. El resultado inmediato, 11 de las recomendaciones Gafi. Entonces, ojo, o sea, están las recomendaciones, le dicen, cambien sus leyes, eleven los niveles, porque no están cumpliendo. Así que si estas recomendaciones no están en el paquete de reformas antilavado actual, vienen otras próximamente. ¿Nos vamos a quejar de los sobrecostos que van a implicar? Sí, pues agárrese porque viene más. El resultado inmediato, 11, evalúa el éxito de un país en la implementación de las sanciones financieras dirigidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a proliferación de armas de destrucción masiva. La baja calificación de efectividad indica un fallo generalizado en prevenir que fondos y activos sean usados para apoyar programas contra el uso de armas o la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, el punto concreto es que, a ver, ¿tienes las leyes o no? Y luego, ¿las leyes están bien hechas o no? Y luego, ¿las aplicas o no? Y luego, ¿sancionas o no? El reporte sale bajo. En esa lógica de esa disminución de efectividad, se requieren reformas para hacer más efectivas las leyes. Ejemplo con el semáforo que les puse hace rato. Cumple el semáforo, te vamos a poner una cámara y te van a generar una prácticamente, ¿cómo se llaman? Automultas o algo así, ¿no? La conclusión central del informe es que, a menos que tanto el sector público, las autoridades, como el sector privado, las instituciones financieras y las empresas privadas tomen medidas urgentes tanto en su cumplimiento técnico como efectividad, los proliferadores continuarán explotando las debilidades sistémicas. Y si nuestro país tiene debilidades por la falta de eficacia, ¿qué cree? Ya no solo se va a lavar dinero para el narco, sino también para los terroristas. Y un día nos van a dar un bombazo en la cara.
Ese es el magnánimo problema. La invitación no solo es a plantear un problema vinculado a la temática de que te impongan una ley. El tema es de que también yo como empresa, en lo individual, mi consejo de administración, mi administrador único, brinde a la empresa en la medida de las posibilidades. Recuerda las políticas ASG, pues va en la G. ¿Cuál es la gobernanza para el control financiero de la empresa? ¿Dónde hay debilidades estructurales globales? Oye, mi empresa está chiquita, no tengo nada global, pero sí compro cosas importadas, no tengo idea de dónde vienen, no tengo idea quién las pagó, no tengo idea de su composición, no tengo idea si están siendo movilizadas por empresas que hacen operaciones ordinarias y operaciones ilegales o criminales. Soy parte del problema, ¿no? Las vulnerabilidades están siendo explotadas a través de esquemas complejos que frecuentemente emplean sociedades fachada, intermediarios de terceros países y técnicas de evasión basadas en el comercio internacional para disfrazar la verdadera naturaleza de las transacciones y la titularidad real última. Hay un tema con el tema de comercio internacional que no le hemos realmente puesto mucha atención. En la lógica, en la perspectiva, realmente lo que está ocurriendo con el tema de financiamiento del terrorismo de Estados Unidos, del señalamiento de los organismos terroristas, no solo es no tener transacciones internas en nuestro país con entidades que pudieran tener vínculos con los organismos terroristas, sino también que en el trasiego de nuestras exportaciones o nuestras importaciones también traiga implicaciones, porque dentro de la OMC hay toda una regulación americanizada plenamente, no necesariamente a partir de Gafi, con respecto al comercio internacional. Digo, lo hacemos y cumplimos relativamente, pero con las modificaciones de ley aduanera, creo yo, y lo veremos también en el evento de la próxima semana porque tendremos el tema de comercio exterior, creo yo, pues que básicamente van a tener un escenario de exuberancia de cumplimiento bajo legislación mexicana, las certificaciones de agentes aduanales y la restricción de patentes y de responsabilidad solidaria, con ley mexicana y estar volviendo ley americana, por aquello que te designen como parte de organismos terroristas o coadyuvante. Entonces, el asunto se pone complicado incluso para exportadores ordinarios. Gafi insta enérgicamente a todas las jurisdicciones a reconocer vulnerabilidades sistémicas e implementar un enfoque sólido y proactivo en la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Esto implica dedicar suficientes recursos humanos y financieros para mejorar la identificación de riesgos, la debida diligencia y las acciones de aplicación de la ley. El informe advierte que la inacción podría acarrear consecuencias catastróficas para la seguridad global y estabilidad del sistema financiero. Solo pensemos en Ciudad Juárez, carajo, vamos a seguir. Ay, pues es que eso está lejísimos, eso pasa ya en Medio Oriente. Ciudad Juárez, Chihuahua, está junto a una de las bases militares más importantes del planeta para Estados Unidos, uno de los enemigos terroristas. Claro que tenemos un riesgo magnánimo en términos de seguridad. Claro que nos interesa disminuir la probabilidad porque mínimo nuestra aportación básica, el dinero que pasa por nuestro sistema financiero, no tenga vínculo con proliferación de armas de destrucción masiva. Mínimo. Lo mismo del ambiental, no depende de nosotros el cambio climático, pero si podemos hacer algo, hagámoslo. Es lo mismo del tema social, óptica, no discriminación y laboral. Si podemos aportar algo para disminuir la incidencia de la depresión, de la ansiedad, de la depredación de los ingresos de las personas, etcétera, aportémoslo. En términos Gafi, va este vínculo y este llamado. Para esto se requiere dedicar recursos humanos y financieros mejorando identificación de riesgos, debida diligencia y acciones de aplicación legal o marco que propone Gafi, por aquello de que la empresa diga, bueno, yo quiero todavía aportar más. El informe advierte que la inacción puede traer consecuencias catastróficas. Solo el 16% de los países evaluados demuestra efectividad según los sistemas de revisión financiero de la ONU.
El bajo puntaje resalta brechas importantes en la respuesta global a la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Los proliferadores están explotando activamente debilidades en regímenes donde hay lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El informe insta a los sectores públicos y privados a reforzar urgentemente el cumplimiento técnico y la efectividad. La falta de acción proactiva permitirá que continúe la financiación de armas de destrucción masiva. Gafi enfatiza la necesidad de dedicar recursos suficientes a la identificación de riesgos y a la aplicación de la ley para mitigar los riesgos catastróficos asociados. El punto en concreto es llamado a la acción. Tenemos el tema de cosas irregulares, de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos el tema de cambio climático, tenemos el tema social, tenemos el tema fiscal y un tema curioso antes ya de irnos a corte. En México realmente el gobierno ve esto nada más con la temática, claramente, de fiscalización, que es cierto, el que usted, aunque no tenga la intención de ayudar al narco o al secuestrador, deposite en efectivo en la tienda de conveniencia, pague por algo y no tenga, o pague en efectivo y no tenga bien revisada la parte fiscalizadora, también es lavado de dinero. Pero nuestro país se enfoca únicamente en eso. Esa es la parte de desgracia. En esa lógica, en esa perspectiva, pues básicamente el llamado sería a tener cuidado, porque el lavado de dinero implica sí pagar impuestos. O sea, la inyección de dinero sucio a una operación normal o de dinero ilegal a una operación normal implica que se grave y se pague impuestos sobre la renta, por ejemplo. Si procede IVA o IEPS, y ya está en el sistema financiero. Entonces, la parte criminal no se evitó. Si el gobierno lo único que quiere es fiscalizar, tiene un grave problema el gobierno en su conducta. Porque el fondo del espíritu de las normas y recomendaciones Gafi es otro muy diferente al mero hecho de la fiscalización. Sí, la OCDE tiene su eslabón con BEPS sobre el tema de fiscalización exclusivamente, pero con Gafi tiene un tema concreto. En esa lógica, en mi opinión, tenemos una tarea enorme en los consejos de administración, en las empresas, en la administración única de empresas, cuando hay un solo representante, que tiene que atender esto con una urgencia relevante. Tenemos que aportar para que el país se proteja y hagamos algo con respecto a la parte global, ¿no? Arturo, confírmame si nos vamos a corte. Creo que ya debemos estar yéndonos a corte, pero bueno, hasta el momento hemos revisado estos 3 criterios que en su caso traen implicación propia de acciones globales que van a ir hacia fundamentalmente leyes, pero también recomendaciones a empresas. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siguen Solo Negocios. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Chihuahua, convoca al evento Actualización Legal y Económica 2026, Política Fiscal, Compliance y Comercio Global. Jornada de análisis con expertos en materia fiscal, aduanera y económica. Conoce las reformas más relevantes que marcarán el rumbo empresarial y jurídico del próximo año. Jueves 23 de octubre de 2025, de 8 a 11 a.m. Evento híbrido. Desde Ciudad Juárez en el restaurante Champa Prime. En la ciudad de Chihuahua en el Club Campestre. Y disponibilidad de acceso virtual. Panel 1. Reformas a la ley antilavado. Con Alondra de la Garza, socia en Sages Saints Grant Thornton. Ana Isabel Meraz Ceballos, socia de Key Firm. Isa Ara Ninet Rodríguez González, abogada en México Legal. Panel 2. Reformas aduaneras y de comercio exterior. Con Cristian Alexander Aro Cebares, presidente de Hayes Law. Juan Carlos Valle Zavala, abogado de Baker McKenzie. Y Hugo Manuel Gaitán Muñoz, abogado de Exendi Abogados. Panel 3. Paquete Económico de Gobierno 2026. Con Marcela Gardea García, abogada especialista en litigio fiscal. Y Alejandro Sandoval Murillo, abogado y economista de la firma Solo Negocios. Informes en el teléfono 614-465-0034. Evento con 3 puntos de educación jurídica continua para la certificación ANADE. Te esperamos.
Continuamos en Solo Negocio Radio. Bueno, pues entonces el próximo jueves tenemos este evento. Comercio exterior, temas de ley aduanera, los cambios por decreto IMEX, los temas de aranceles, los temas que en Código Fiscal modifican con respecto a vínculos de legislación de comercio exterior y, sobre todo, creo yo, evaluar un punto concreto. Los servicios de los agentes aduanales sí o sí van a tener que aumentar de precio. No hay forma alguna de que no pase. Que te obliguen a certificarte, que te restrinjan el plazo de tu patente, que te amplíen las responsabilidades y la posibilidad de tener graves conflictos de sanciones hasta de orden penal, cuesta. Así es la vida. Hay que estar atentos. Tres temas tenemos. Comercio exterior, antilavado, todos los temas que estoy tratando, en la parte de la reforma mexicana. Y el tercer tema, paquete económico. ¿Qué viene con los impuestos? ¿Qué va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Es fundamental conocer las implicaciones y proyectar. El 31 de octubre es la fecha en la que quedará en firme como plazo máximo la legislación. Va avanzando, pues ya sabe usted, a marchas inmediatas porque así les gusta en el Congreso, pero como han metido varias otras legislaciones como la de amparo, que también subyacentemente comentaremos algunos aspectos, pues trae implicaciones para la fiscal de que se llegue a la fecha límite, y el 23 de octubre no va a estar aprobada necesariamente, pero tendremos el conocimiento con claridad cada uno de los aspectos relevantes que debemos de comentar. Y la parte que me toca a mí es analizar esa parte fiscal, la implicación con respecto a las empresas, a la fiscalización, a las expectativas de recaudación y paralelamente al impacto en nuestra economía. Ya estamos al aire y nos vamos con el último documento a analizar. Este resumen sintetiza hallazgos de la actualización específica de Gafi, publicada el 26 de junio de 2025, y exige una acción global significativamente más fuerte, para abordar los riesgos de financiación ilícita asociados con activos virtuales y proveedores de activos virtuales. Señoras y señores, la legislación Genius, que ya sabe cómo le encanta poner nombres así a las cosas que tendrían que ser más serias, que sí tiene su acrónimo y su significado, pero al final del día, bueno, la legislación está en Estados Unidos, el tema de las criptomonedas, los activos virtuales, que además no solo son las criptomonedas, porque también hay posibilidad de comprar espacios virtuales en las diferentes proveedores. Bueno, aquí viene legislación al respecto. El informe indica que la implementación global de normas obligatorias Gafi en el sector sigue siendo críticamente inadecuado, creando vulnerabilidades generalizadas para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Pensemos en el siguiente planteamiento. O bueno, déjame dar lectura un par de párrafos y luego vamos al planteamiento. El informe constituye la sexta actualización específica de la implementación global de antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo relativas a activos virtuales y proveedores de servicios. O sea, esto no es nuevo. Si legislar es algo lento respecto a la realidad humana, en Gafi tienen poco que quejarse uno. En México o en otros países en vías de desarrollo seguro somos muchísimo más lentos, ¿no? Pero bueno. Hay una falta de implementación efectiva en la mayoría de las jurisdicciones que continúa exponiendo al sistema financiero internacional a un uso indebido y criminal grave y en escalada. O sea, el asunto no es tengo detectado un problema criminal, está y crece y va permeando el sistema financiero. Y hoy estamos hablando de banco y vamos por Vector y por la otra, ¿no? Y en una de esas por cualquier otra empresa. Hemos escuchado mucho cómo los pasivos de estas empresas se van trasladando a terceros, o sea, las cuentas bancarias que habían en esos bancos se van yendo a otros bancos. ¿Se está haciendo el análisis completo o nomás están jalando todos masivamente? Porque entonces se va a empezar a infectar el resto del sistema financiero de manera inmediata, si no es que ya estaba infectado. Tema, ¿no? Luego nos vamos al tema de Gafi aquí con los virtuales. Una preocupación central sigue siendo el incumplimiento de muchas jurisdicciones en la implementación de regla de viaje, de Travel Rule, una piedra angular en las normas Gafi. Esta regla exige que se recopilen y transmitan procesos de información necesaria del originador y el beneficiario de las transferencias de activos virtuales, replicando requisitos establecidos desde hace tiempo para transferencias electrónicas tradicionales. No solo es el tema de la identificación, por ejemplo, hoy en día nos piden el RFC para una cuenta bancaria, hace 10 años no nos lo pedían. Bueno, pues ahora con la CURP biométrica seguramente ya piden las cosas biométricas en los bancos. Seguramente vendrán más requisitos, sobre todo de ubicación. A ver, tus domicilios. El fiscal, el legal, el convencional. Y el convencional
paralelo, los alternos. Oye, yo tengo un domicilio fiscal y legal en mi empresa y el convencional, pues ocurre que tengo varias sucursales. Pero además empiezo a tener transacciones donde también fijo domicilio convencional en el domicilio legal de otra empresa. O convencional de otra empresa, una sucursal de otra empresa, y comparto espacio y rentas y demás. Pues también es un domicilio. El banco quiere saber dónde estás operando, desde dónde haces las transacciones. Ya ven que tenemos que tener habilitada la ubicación de nuestros aparatos, ya sean computadoras o celulares, para que nos permita hacer transferencias electrónicas, ¿no? Porque quieren saber desde dónde está ocurriendo. Por un lado, nuestra protección de que no me hagan una transferencia ahorita desde, vamos a decir, Veracruz, cuando jamás he viajado de Veracruz y por lo tanto esa transferencia está fundamentada en un hackeo o alguna cosa similar. Y dos, el que yo no esté moviéndome, haciendo transferencias y no sea rastreable, sino sea rastreable y en todo caso puedan darse cuenta si lo hice junto a la ubicación donde ocurría otro acto ilegal. La deficiencia en la implementación de regla de viaje crea un punto ciego regulatorio, lo que impide tanto a las autoridades policiales como a las financieras rastrear eficazmente el movimiento de fondos ilícitos a través de proveedores de servicios de activos virtuales, facilitando el anonimato de los delincuentes. Ojo, sigo con los bancos. Una empresa mexicana puede de repente pagarle a una empresa en otro país por servicios, pensemos de, aprovechando el nombrecito de regla de viaje, servicios de turismo, ¿no? Es una empresa mexicana, agencia de viajes, llega alguien, oye, quiero irme a X país a conocer estas cosas bellas de su naturaleza o arqueológicas o lo que gustes. Bueno, pues allá tengo este proveedor y le vamos a transferir el dinero que me pagues, que le corresponde para que se lleve a cabo tu viaje. Se manda y de repente estás metido en un tema. Porque tu banco sí te obligó a tener la transferencia electrónica correspondiente, tu banco sí te obligó a tener, no sé, la ubicación, datos biométricos, el RFC, lo que gustes. Pero el banco de ese otro país no obliga a esas cosas porque su norma no lo exige. ¿Cómo se va a manejar el asunto en la perspectiva? Aquí estamos hablando de que de allá venga el dinero, ¿no? Pero igual yo lo estoy pagando lavado o para lavar. Y si no hay rastreabilidad, pues tienes un tema. Y si a esto le añadimos el mundo virtual y los activos criptoactivos que juran esta descentralización y esta posición de anonimicidad, pues peor. Voy a empezar a recibir pagos en cripto. Oye, pudiera estar ayudando al lavado de dinero y tener en riesgo mi operación. Ya no solo es el tema de la volatilidad que tiene uno de estos instrumentos financieros, que cada segundo puede cambiar su precio de manera gigantesca, sino además ya estoy la posibilidad de entrar en escenarios de delitos. El informe identifica un continuo fracaso de muchas jurisdicciones en regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Muchos países no tienen regímenes de licencia o registro para que se den estas empresas. Esto permite que muchos operen sin una debida supervisión y dificulta la aplicación y cumplimiento de las prácticas y de las políticas y de las normas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. ¿Y quiénes son los proveedores de servicios de activos virtuales? Pues las carteras virtuales. ¿Y a quién es el primero que hay que regular? A la aplicación de venta de aplicaciones de los celulares. Hay tres, ¿no? A mi saber. Apple, Android y Windows. ¿Se está haciendo algo al respecto? No lo sé. La inercia regulatoria se va a exacerbar por la rápida evolución de la criptosfera, dado que estos proveedores, a menudo en diferentes fronteras, se mueven rápidamente hacia territorios nuevos y no regulados. Hoy hay regulación aquí, pues es una operación virtual, cámbiate a donde no hay leyes, ¿no? Es más, incluso para efectos fiscales se ha usado este tema de contratar un banco y lo mueves a aguas internacionales y ya no hay ley. Sí hay ley. El problema es que luego hay lagunas y legislaciones maltrechas. Pareciera que las hicieron los legisladores, ¿no? Y no es así. Todo este retraso de implementación da apertura a que la gente criminal explote las brechas y la falta de supervisión
acote esos escenarios. Gafi insta explícitamente a todas las jurisdicciones miembros a acelerar la implementación de normas globales para activos virtuales, garantizando prontamente que todos los proveedores de sistemas de activos virtuales, en esas jurisdicciones al menos, estén sujetos a la regulación, licencia o registro apropiado, y que la regla de viaje se aplique plenamente. Un paso extra, ¿qué le parece? Nuestro gobierno municipal y nuestro gobierno estatal y el gobierno federal gastan cantidades ridículas de dinero en medios de comunicación. Cada comercial que nos vamos, salen N número de comerciales de gobierno, hablando de cosas que ni nos importan o que no son ciertas. ¿Qué le parece, señores gubernamentales, que mejor hablen de quiénes son los proveedores de servicios de activos virtuales registrados y que garantizan que bajo la supervisión del gobierno mexicano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no se participe en esto? ¿Qué hubo? Ya no va a sonar tan mercadotécnico para los efectos electorales, pero es un servicio a la comunidad funcional, ¿no? La falta de una acción inmediata y decisiva para cerrar las lagunas regulatorias corre el riesgo de socavar el esfuerzo global colectivo de combatir el crimen financiero, permitiendo potencialmente que los activos virtuales se conviertan en el vector dominante para el movimiento de la riqueza ilícita en el planeta. Si vamos a trabajar en la regulación de los activos virtuales, en que podamos usar los criptos de una manera generalizada, hagámoslo, pero blindemos la parte en la que no nos hagamos partícipes de la matanza, la destrucción y el derrocamiento de la humanidad, por favor. Puntos conclusivos. Gafi exige una acción global más fuerte debido a la inadecuada implementación de las normas de activos virtuales. 2. La implementación de la regla de viaje por parte de las jurisdicciones sigue siendo insuficiente, críticamente insuficiente. Muchos países han omitido establecer regímenes de licencia o registro necesarios para proveedores de servicios activos virtuales. El fracaso regulatorio permite que persistan y escalen riesgos en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el sector de activos virtuales específicamente. Las jurisdicciones deben de acelerar la implementación nacional y la aplicación para mitigar la amenaza al sistema financiero global. Y como conclusiones, ¿sí?, el llamado es a los gobiernos principalmente por Gafi, pero en mi opinión, el llamado también tiene que ser a las empresas. 1, a las medianas y grandes, con sus consejos de administración, tomando en cuenta los riesgos y aplicando exuberantemente en donde puedan lo correspondiente. Y 2, imponiendo a sus proveedores lo conducente. Para efectos de básicamente ser partícipes en la disminución de estos graves riesgos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio, en el espacio de Conefi con Guillermo Soria Magaña. Será excelente. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Chihuahua, convoca al evento Actualización Legal y Económica 2026, Política Fiscal, Compliance y Comercio Global. Jornada de análisis con expertos en materia fiscal, aduanera y económica. Conoce las reformas más relevantes que marcarán el rumbo empresarial y jurídico del próximo año. Jueves 23 de octubre de 2025, de 8 a 11 a.m. Evento híbrido. Desde Ciudad Juárez en el restaurante Champa Prime. En la ciudad de Chihuahua en el Club Campestre. Y disponibilidad de acceso virtual. Panel 1. Reformas a la ley antilavado. Con Alondra de la Garza, socia en Sages Saints Grant Thornton. Ana Isabel Meraz Ceballos, socia de Key Firm. Isa Ara Ninet Rodríguez González, abogada en México Legal. Panel 2. Reformas aduaneras y de comercio exterior. Con Cristian Alexander Aro Cebares, presidente de Hayes Law, Juan Carlos Valle Zavala, abogado de Baker McKenzie, y Hugo Manuel Gaitán Muñoz, abogado de Exendi Abogados. Panel 3. Paquete Económico de Gobierno 2026, con Marcela Gardea García, abogada especialista en litigio fiscal, y Alejandro Sandoval Murillo, abogado y economista de la firma Solo Negocios. Informes en el teléfono 614-465-0034.
Evento con 3 puntos de educación jurídica continua para la certificación ANADE. Te esperamos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.